Adrián Salgucci, el licenciado Eduardo Carrasco, el doctor Ignacio Garda Ortiz, actuando como moderador el doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez. Se van a referir al tema la globalización y sus condicionamientos para la vida, la familia y la soberanía de las naciones, incidencia del endeudamiento externo en los planes de control demográfico. A mis 78 años largos me ha tocado por primera vez ser moderador. Hasta el momento he sido general y moderado, cosa de la que no me arrepiento, más bien me felicito, porque para ser moderado en este mundo habría que ser al mismo tiempo sordo, ciego y mudo, ¿cierto? Y no ver las cosas que pasan y reaccionar con inmoderada fuerza. Yo le preguntaba recién a los organizadores qué es exactamente lo que hace un moderador. Parece que nadie tiene una idea muy exacta. De todas maneras, lo que yo voy a hacer es por lo pronto molestarlo lo menos posible y dar la mayor cantidad de tiempo a los expositores. Y como les he dicho recién, voy a actuar cuando se porten mal o se pasen el tiempo usando mi bastón, mostrando que soy un moderado por naturaleza. Vamos entonces a comenzar esta exposición siguiendo el orden que está acá en el programa. Cedemos la palabra al licenciado Héctor Julián. Buen día a todos, agradezco la invitación para participar en este congreso. El objeto de mi exposición es analizar muy sintéticamente la problemática de la deuda externa argentina, la deuda pública en general, y su relación con las políticas de Estado. Este tema, que parece en principio marginal al objeto del congreso, va a ser en realidad motivo de algunas reflexiones con respecto a lo que es la competencia en materia de financiamiento público. Es decir, no es mi finalidad, no es el objeto hacer un juicio de valor sobre las políticas públicas, sino simplemente explicar el contexto dentro del cual estas políticas están condicionadas desde el punto de vista financiero. Tres observaciones mínimas, elementales, antes de desarrollar la idea. ¿Frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? En primer lugar, la deuda es un condicionante total y absoluto, no solamente de las finanzas públicas, sino de la política económica nacional. Creo que si no se entiende este punto, no se entiende nada, no solamente de finanzas, de economía, ni de política. La segunda observación es que la deuda no es solamente un gravísimo problema de finanzas públicas, la deuda es un sistema. Y como todo sistema, como todo proceso, no es un hecho aislado. La deuda, como se dice, no nació de un repollo, no es que un día nos encontramos con una deuda exageradamente alta. La deuda es producto de un proceso y por ende es un sistema. Y la tercera observación concurrente es la siguiente. Siendo la deuda un sistema, tiene que tener una lógica que lo rige necesariamente. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Nosotros, cuando escuchamos la palabra usura, normalmente lo entendemos en un sentido ético, pero la usura tiene también un carácter operativo. Yo lo defino diciendo, existe usura toda vez que el deudor, cualquiera sea ese deudor, queda forzado a nunca poder dejar de ser deudor. Y esto es lo que para mí define operativamente el problema de fondo de la usura, y cuando esa usura se aplica al Estado, se transforma en un condicionante de las políticas públicas y consecuentemente del costo de la ciudadanía para poder sostenerla. Hecha esta brevísima introducción, en la cual yo tengo necesariamente que sacrificar muchos argumentos, voy al número de la cuestión, digamos, vamos a los números, sin abrumarlos a ustedes, sino para dar un panorama, insisto, del contexto en el cual están condicionadas las finanzas del Estado argentino hoy. Para eso me baso en datos oficiales, pese a que muchos de ellos me merecen reserva, que las voy a hacer mencionar cuando corresponda. Hoy en día la Argentina debe aproximadamente 160.000 millones de dólares, tanto expresados en moneda extranjera como en moneda argentina.
No entro a complicarles el cálculo, pero esto resulta de una evolución de deuda donde la Argentina tenía 191.000 millones antes del megacanje de la actual administración, que las autoridades, sin demostrarlo, aducen haber reducido a 125.000 millones de dólares, de 191 a 125. El gobierno aduce haber obtenido un ahorro de cerca de 67.000 millones de dólares, cosa que no surge muy claramente de las informaciones oficiales. Falta información oficial. Pero dentro de esto no están computados los bonos que no entraron en el megacanje, que con capital 20.000 más intereses son 25.000. Así que si a los 125 le sumamos los 25.000 omitidos, estamos ya en 150. Y lo que la gente desconoce es que hay una fuerte capitalización de intereses por anatocismo. El anatocismo es el mecanismo de interés compuesto por el cual los intereses que no se pueden pagar de una deuda se suman al capital y devengan nuevos intereses. Por eso el anatocismo, que es el sinónimo de la usura, consiste en el proceso de cobrar intereses sobre intereses. Los intereses que se ha comprometido a pagar el país por anatocismo en los próximos años suman unos 11.000 millones. Ergo, por eso fundamento yo la cifra de los 160.000 millones de deuda actual, explicando que son 150 de deuda formal más 11.000 de capitalización de intereses. Ahora, esto excede el Producto Bruto Argentino, que son 140.000 millones de dólares, es decir, la Argentina tiene una deuda superior a su Producto Bruto. De esta deuda por capital le caen anualmente unos 20.000 millones de dólares, de los cuales el país no puede ni paga un centavo. Por excepción, en el caso de las políticas recientes con los organismos multilaterales, el gobierno ha descargado algunos de estos pagos por capital, pero si no, el capital se refinancia íntegramente y solamente se afronta el pago de los intereses. Hasta la fecha, la Argentina pagaba, mejor dicho, devengaba intereses por 10.000 millones de dólares al año, 30.000 millones de pesos, que sería, si se pagara, sería la tercera parte del presupuesto público. La Argentina no tiene plata para pagar la totalidad de sus intereses, paga la tercera parte, paga 3.200 millones, unos 10.000 millones de pesos, sobre los 10.000 que se le devengaban. Después del megacanje de la actual administración, yo estimo fundadamente, y tomando cifras favorables al gobierno, que a las autoridades le queda un piso de intereses de 8.000 millones de dólares al año como mínimo. 24.000 millones de pesos son el 31% del gasto público. Sin querer marearlo con estas cifras, señalo la importancia, la gravitación que tiene el peso no ya del capital, de los servicios de la deuda sobre el presupuesto público y por ende cómo surgen después los condicionamientos sobre las políticas de Estado. Fíjense que 8.000 millones de dólares, para traerlos a cifras manejables, son 22 millones de dólares por día. Esto es prácticamente 1 millón de dólares por hora que pasa de nuestra vida. Mientras nosotros estamos sentados acá desarrollando este panel, a la Argentina, como un contador de taxi, le está cayendo 1 millón de dólares a la hora, solamente por intereses. La Argentina no tiene plata para pagar este importe. Entonces, ¿qué hace? Paga la tercera parte de los intereses a partir de ahora. El país se compromete en principio a pagar 3.200 millones de dólares por año y la diferencia, que serían casi 5.000 millones, los capitaliza por anatocismo. Es decir, los suma usurariamente al capital principal, con lo cual se va generando nuevamente una bola de nieve que, oh casualidad, es el mismo proceso que nos llevó a la crisis de default de la cual las autoridades dicen estar saliendo. Este círculo vicioso tiene ribetes patéticos. Una brevísima digresión porque creo que es importante. Estando yo en el Senado hace unos años, en el 98, en la Comisión de Salud, se discutía, se explicaba
el problema de la falta de fondos para la lucha contra el cólera. Era el momento, 98, que había estallado una epidemia de cólera en Bolivia y se transmitió al noroeste argentino. Y el problema que se discutía es que las provincias que tenían fondos para afrontar la lucha contra el cólera eran Salta y Jujuy, y no Tucumán, donde por razones de infraestructura se derivaban muchos pacientes. Y entonces recuerdo que el director que explicaba a los senadores exponía que por razones de austeridad se habían ido reduciendo las partidas de lucha contra el cólera que estaban motivando esa falta de recursos, que en el año 94 se asignaban 5 millones de pesos en total por año para la lucha contra el cólera y que habían sido reducidas a la mitad prácticamente, 2.400.000. Claro, cuando yo escuchaba ese debate, le comento a un colega, digo, se está debatiendo por el equivalente a 5 horas de pago de intereses de la deuda. Sin comentarios. Ese es para tener una idea de la magnitud de las cifras que están en juego y de las decisiones alternativas. Cierro con esto el razonamiento acerca de cuál es el destino y perspectivas del endeudamiento público argentino, no ya en el pasado, sino en el presente. Porque la Argentina tiene por única perspectiva refinanciar la totalidad de los vencimientos de capital que se le van produciendo, cosa que lo hace a tasas de interés cada vez más caras. Inmediatamente después de anunciado el supuestamente exitoso megacanje último, el inmediato anuncio que viene a continuación es, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, ahora, gracias a haber cerrado este exitoso megacanje, la Argentina vuelve al mercado de capitales, lo cual en buen romance quiere decir que vuelve a endeudarse. Y el país inmediatamente pide el primer préstamo post-default, lo pide 1.000 millones de dólares, emitiendo Bodenes 2014, al 15% de interés anual. Estamos emitiendo deuda en pesos indexada. Se están potenciando los intereses porque las tasas de interés que han sido pactadas en el último megacanje son crecientes. Se indexan en pesos por inflación. Se acumulan en su base de cálculo por anatocismo de los intereses que no se pueden pagar. El país paga menos de la mitad de los intereses que debiera abonar. Y por último, agrega además un plus por crecimiento. Esto constituye, a mi juicio, una bola de nieve imparable y el país no ha demostrado su capacidad de pago para afrontar los compromisos de la deuda. Esto es importante, el Ministerio de Economía no ha dado a conocer ningún documento oficial donde se demuestre dónde y cómo está la capacidad de pago del país para hacerlo. Quienes entran en la página web del Ministerio de Economía ven que el ejercicio de sustentabilidad de la deuda pública, que debiera servir para demostrar cómo el país se va a arreglar para pagar, figura página en construcción. Quiere decir que con o sin megacanje, la Argentina sigue en virtual default, porque si un deudor, en este caso el país, no puede pagar un centavo de capital y apenas puede pagar la tercera o cuarta parte de sus, la tercera o 40% de sus intereses, ese país está en virtual default. Lo que pasa es que enmascara su situación como se enmascara una enfermedad, como se enmascara una patología de fondo. Por eso yo me refería al círculo vicioso de la usura, dentro de la cual no escapa el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado piensa suplir esta falta de fondos a través de dos fuentes principales. Primero, el financiamiento internacional a través de los organismos multilaterales de crédito, no solamente el Fondo Monetario a través de la renovación de sus acuerdos, sino a través de los programas financieros del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que como todos sabemos vienen acompañados de fuertes condicionamientos sobre las políticas públicas a desarrollar. Y la otra es volviendo al mentado mercado de capitales, donde nosotros la única perspectiva que tenemos es entrar en la trampa o seguir en la trampa de renovar deuda pagando tasa de interés siempre más cara. Tenemos la perspectiva de que
la deuda es impagable por una simple razón, porque las tasas de interés tomadas a las que se toman los préstamos son de 2 a 3 veces superiores a la proyección de la tasa de crecimiento del país. En consecuencia, nunca jamás el país va a poder reunir la capacidad de pago suficiente desde el punto de vista conceptual para afrontar sus obligaciones. No sé si por tiempo voy cerrando mis argumentaciones, simplemente quería detenerme en este tema, en la grave potenciación de deuda que se continúa a través de nuestro país y consecuentemente el condicionamiento que de esto se deriva. El país queda frente a una grave encerrona fiscal, porque la deuda es una de las principales causales de aumento del gasto público, ya que el Estado se financia tradicionalmente, eso es por texto, con 3 fuentes: la emisión controlada de dinero, la presión tributaria, es decir, la carga impositiva, y la deuda pública. Nuestro país manejó irresponsablemente la emisión de dinero sin respaldo, generando inflación. Pero ahora se está generando otra patología, la emisión de deuda sin capacidad de repago, que es tanto más grave que la anterior. El extinto profesor Walter Beberaya Allende decía hace añares, dice, las dos fuentes son evidentemente espurias. Es malo emitir dinero sin respaldo, si es que se hace sin respaldo, no de forma controlada. Pero entre emitir dinero sin respaldo y emitir deuda, siempre nos va a convenir más emitir dinero, porque por el dinero que se emite el Estado no paga interés, mientras que por la deuda sí paga interés. Este detalle significa ni más ni menos que la deuda es una fuente principal de gasto público. Las proyecciones de intereses, como les estoy mencionando, no bajarían si nuestro país pagara la totalidad de los intereses que debe pagar, que oscilan en un piso de 8.000 millones de dólares. Esto significa 24.000 millones de pesos, el 31% del gasto público. No se pueden hacer políticas públicas sin plata. Y la perspectiva de financiar la infraestructura y financiar incluso el gasto social, que por definición el gasto social no tiene capacidad de repago. Estamos endeudándonos en moneda extranjera con el Banco Mundial para sufragar planes de jefas y jefes de hogar, que son planes de subsidio al desempleo que por definición no tienen capacidad de repago. Por ende, la única perspectiva es el reendeudamiento ilimitado. Yo, reiterando esto, pienso siempre en la deuda como nuestra verdadera hipótesis de conflicto. No un conflicto abierto, un conflicto formal, militar, sino un conflicto entre dos conceptos fundamentales, la deuda o el crecimiento. Porque se nos dice que debemos cumplir escrupulosamente con nuestras obligaciones para poder crecer. Pero paradójicamente la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Y en consecuencia los fondos que se detraen al erario público para pagar servicios indefinidos de la deuda convierten a la deuda en una deuda perpetua. Nuestra perspectiva es, repito, refinanciar indefinidamente los vencimientos del capital, pagando para ello tasa de interés más cara, y capitalizar por lo menos la mitad de los intereses. Es el círculo vicioso perfecto de la usura. Y la usura no es un proceso reversible, porque el sistema está armado para eso. Se equivocan los que piensan que el objeto del usurero es obtener que el deudor, con cualquier sacrificio, le pague y le cancele su deuda. No, el negocio está armado para eso, para seguir endeudándose. Entonces, veamos cuándo la realidad nos dice sí o no, si el país deja o no de endeudarse. Lo que está en juego acá, y con esto concluyo, es esto. La gente cree que lo que está en juego es el futuro de una política económica, y no, acá está en juego algo muchísimo más grave y más importante. Acá está en juego la gobernabilidad, y si lo llevamos al extremo, el destino mismo del Estado argentino. En esto no jugamos el problema de la deuda.
Muchas gracias. Seguimos la palabra a la señora Yasa Pucci. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos. Cuando llegué escuché, aunque no tuve el gusto de escucharlo en su totalidad porque llegué tarde, escuché algunos tramos, los más importantes seguramente, de los comentarios que estaba haciendo la licenciada Mónica del Río. Y me gustaron algunas, desde luego todos los conceptos que compartimos todos. Me impactó también, y realmente la felicito, algunas de los adjetivos. Se habló de combate, se habló de que estamos bajo ataque, efectivamente, se habló de pelear. Y son los adjetivos con los cuales ya nos tenemos que ir familiarizando, porque efectivamente Argentina está bajo ataque, no un ataque externo, sino que nuestros legisladores y nuestros gobernantes son los verdaderos agresores en contra del orden que necesita la salud física, psíquica y social de nuestro pueblo. Hacen el trabajo, precisamente, locales, de los intereses de los que están en otras latitudes. Un poco lo que ocurría en el Imperio Romano con los perduelis, que eran los traidores internos, tan despreciados que cuando se los descubría, ni siquiera se los sepultaba. Se los dejaba que se pudrieran ahí a la entrada del pueblo. Eso es lo que se merecían. Digamos que en alguna medida este es un país donde el Estado ha devenido en una instancia gerenciadora por perduelis. No digo que no los enterremos, que se sabía que enterrarlos de todo modo. Con lo cual lo que Argentina hoy sufre es una auténtica guerra, donde la guerra quizás no tenga una manifestación externa inmediata, pero sí tenemos un caballo de Troya. Y en algún momento hasta tuvimos un caballo de Troya. Si a esto le agrego la inmoderación concreta de nuestro moderador, que también felicito y que creo que tiene que marcar la pauta de lo que tiene que ser la acción a tomar, porque este Congreso, casi me atrevería a decir, de poco serviría si nos vamos de acá y decimos, bueno, qué lindo Congreso, qué bien, interactuamos, charlas muy bárbaras y nos vamos, casi no hacemos nada. Que hablo también, hablo de la licenciada del Río, acá hay que hacer cosas, quedarse en casa haciendo zapping, mirando la televisión diciendo este país no tiene resolución, no tiene salida alguna, no solamente no sirve para nada, sino que eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos. Y ya, pongámonos de acuerdo, empecemos a hablar de amigos y enemigos. No personales, sino enemigos en el concepto de Carl Schmitt, de el enemigo de la comunidad, el enemigo del pueblo, que no hay que necesariamente odiarlo en lo personal, aunque a veces nos caen antipáticos, pero sí hay que combatirlo porque atenta contra los intereses y la salud física de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y si hablamos de guerra, porque de eso se trata, acostumbremos a nuestro pueblo a acostumbrarse de que la República Argentina está en guerra. A pesar de su vocación pacífica, estamos en guerra porque la guerra se nos vino encima. Nos la están haciendo. Y ustedes saben que para la paz, como el tango, se necesitan dos partes que quieran la paz. Para la guerra, con que una parte quiera guerra, hay guerra. Con que haya un agresor, el agredido cede, capitula o ataca, contraataca. Y creo que nosotros, la capitulación implica, ya estamos viendo algunos resultados, directamente marchar hacia el abismo del no ser de la nación argentina, con lo cual creo que mayormente estamos todos de acuerdo que no nos queda otra que contraatacar, combatir, o sea, enfrentar la guerra. Y las guerras son difíciles, dolorosas, arriesgadas. El desenlace jamás está garantizado, ni para los débiles ni para los poderosos. Miren la historia del siglo XX. Había poderosos que parecía que la tenían toda a favor y sin embargo perdieron. Y otros débiles que quizás parecía que tenían todas las de perder y ganaron. Con lo cual, las cosas nunca son lo que parecen. Héctor Juliano habló recién sobre la deuda externa. Y la deuda externa solo enmarcaría la problemática de la deuda, que es el condicionante principal de todo lo que ocurre a la Argentina desde las últimas décadas, lo que ocurre hoy y lo que le va a seguir ocurriendo en las décadas por venir. Ese condicionante, esa verdadera hipótesis de conflicto, se enmarca, yo diría, en un enfoque geopolítico. Que entendámoslo, si estamos hablando de guerra, estamos hablando de poder.
y al mundo, para entenderlo, este mundo, porque la Argentina no está aislada en la mitad del espacio del cosmos o en otro planeta. Argentina es una nación que forma parte de un sistema planetario terriblemente peligroso, y cualquiera que lo dude prenda la televisión y vea lo que pasa en otras latitudes, donde se invaden países en base a información no solamente falsa, sino en base a mentiras. Porque acá no hubo una equivocación, acá se sabía que en Irak no había armas de destrucción masiva, pero Irak flota sobre el petróleo y eso ayuda. Entendámoslo que el mundo se rige por el poder. No se rige ni por los tratados internacionales, ni por las resoluciones de las Naciones Unidas. Fíjense que cuando nosotros recuperamos las Malvinas, una resolución de las Naciones Unidas nos obligó a salir casi de inmediato. Otra resolución es la 262, que obliga a reintegrar el territorio a los 2 millones de palestinos. Está sin cumplir desde 1967 y nadie se inmuta. Incluso las Naciones Unidas implícitamente declaró ilegal la invasión de Irak. Y bueno, ¿y por qué están ahí? Es porque me piace, si George Bush hablara en italiano, que no lo hace, pero sí es una mafia. Porque para entender un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tienen que entender que aquí ha habido una suerte de asalto del Estado Nacional Argentino, un secuestro por ciertos poderes que las podemos calificar de mafia. Con lo cual, el poder en este mundo que hace estas guerras no se rige ni por los tratados, ni por las leyes, ni por el derecho internacional, ni por la ONU, ni, por supuesto, no se rige por la moral y la ética, sino que se rige por el poder. Y metámonos bien en la cabeza que el poder es una ley de hierro terrible, pero que hay que asumirla. El que tiene poder lo utiliza para promover sus objetivos y sus intereses, y el que no tiene poder no le queda otra que limitarse a sufrir las consecuencias de las acciones de aquellos que sí tienen el poder para promover sus objetivos y sus intereses. Con lo cual, ¿cuál es el problema de la Argentina? Que no tenemos razón, que somos tarados, que estamos equivocados. ¿Cómo vamos a estar equivocados combatiendo esas leyes que estaba mencionando la licenciada del Río al principio? ¿Cómo vamos a estar equivocados en no querer que el 50% de la población esté por debajo de la línea de pobreza? ¿Cómo vamos a estar equivocados que no queramos ver a chicos de cartoneros a las 3 de la mañana juntando el papel para ver si una de esas puede morfar mañana? En realidad, Argentina no es que esté equivocado o que seamos tontos. El problema de la Argentina es que no tenemos poder. Marche preso. Con lo cual, ¿cuál es la gran asignación del pueblo argentino? ¿Aprender? No. Sabemos lo suficiente como para darle cátedra a más de uno. El problema argentino, la asignatura pendiente es que tenemos que construir poder. Y más vale que lo hagamos rápidamente, porque hoy Argentina es uno de los países más vulnerables del planeta y se vienen por todo. Y esto engancha en este concepto geopolítico, que hay que entender también que el poder, mientras nosotros estábamos peleándonos entre nosotros a lo largo de las décadas, haciéndole a veces el caldo gordo a un lado, a veces haciéndole el caldo gordo a otro, destruyéndonos en una versión local de lo que fue el mundo bipolar, cuando el mundo era entre los países de la orden socialista de un lado y las democracias del otro. También esa lucha la trajimos acá y aún hoy ni siquiera se ha escrito una verdadera historia de lo que fue la lucha contra la guerrilla, el ataque de la guerrilla y después lo que fue la reacción de un gobierno militar, cívico-militar, enfatizo, cívico-militar. La deuda externa de la cual habla Juliano empieza precisamente con Martínez de Oz. Ese gobierno fue un gobierno cívico-militar. Había militares en la presidencia, en las gobernaciones, en las intendencias, había un militar a cargo del Teatro Colón y probablemente hasta hubo un capitán a cargo del ballet del Teatro Colón. Pero el Ministerio de Economía estuvo íntegramente ocupado por civiles que siguen caminando las calles de Buenos Aires como si nada. José Alfredo Martínez de Oz, Cristian Zimmermann, Guillermo Walter Klein, Domingo Felipe Cavallo, Adolfo Diz, Roberto Aleman, Juan Aleman. La lista es larga. Ninguno era militar. Particularidad del poder a nivel mundial, que pareciera que muchos argentinos todavía no lo entienden. El poder, que es la capacidad de hacer cosas, ese poder que impone voluntades más allá de los derechos o los no derechos, más allá de la moral, más allá de la ética, más allá de si se tiene razón o no, si es justo o no, desde luego si es democrático o no. Ese poder ha sufrido una migración muy interesante en los últimos 20 años, por así decirlo, cuando empezó la globalización, la palabra que se puso de moda. Y es que siempre se habla de las privatizaciones y se discuten que se privatizó la electricidad, los teléfonos, el agua, el gas, las autopistas, todo lo que ha sido con Menem bajo el menemato, la segunda década infame. Si se mueve, privatícenlo, era un poco la norma. Se privatizó todo.
¿Saben cuál fue la verdadera privatización que es la que debería preocuparnos? Porque las privatizaciones, llegado el caso, se pueden cambiar, de negociar, de sacar, de nacionalizar. Son privatizaciones operativas las que vemos. Pero la verdadera privatización, que es la que todos sufrimos, y cuando digo todo me refiero al planeta, al mundo, es la privatización del poder. El poder que estaba eminentemente ubicado como última instancia decisoria en instituciones públicas, los estados nacionales, poderosos, débiles, liberales, socialistas, ese poder ha migrado hacia instancias privadas. O sea, se ha privatizado el poder a nivel mundial. Y como todos ustedes saben, el ámbito de lo privado es eminentemente económico. Y el ámbito de la economía, el non plus ultra de la economía, la prueba ácida de cualquier organización económica, no es el bien y el mal, es la utilidad. Si algo genera utilidad, y es lícito que así sea. ¿Cuál es la prueba ácida de cualquier empresa? Si al final del ejercicio generó una utilidad. Si no generó una utilidad, por más que fabrique los autos más lindos, con el mejor tapizado, los mejores colores, el mejor servicio postventa, si se tratase de una planta automotriz, si al final del ejercicio no genera plata, quiebra. O el directorio tratará de que el gerente que logró esos maravillosos autos, pero ese tremendo quebranto, sea reemplazado por otro gerente que haga autos quizás más feos, pero que gane plata. Lo cual es lícito. Lo que pasa es que si el poder queda privatizado y su control se basa en última instancia sobre la utilidad de las cosas, inmediatamente el bien común de la humanidad ahora no queda para nada en cuenta, porque lo que se toma en cuenta es la utilidad de quienes, de los que tienen el poder. De ahí entendemos en alguna medida cómo en un mundo tan formalmente democrático, que se rasga las vestiduras por la democracia, jamás hubo tanta violencia, tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta muerte y tanta guerra. Creo que es lógico, porque en alguna medida los intereses privados no tienen en cuenta el bien común, ni tienen por qué tenerlo necesariamente. Para eso está el Estado, nación soberano, no este mamarracho de la republiqueta de Cromañón que tenemos hoy, me refiero a un Estado, nación soberano. Para eso está el Estado, para que, por encima incluso del ámbito económico, imponga un orden que garantice el bien común dentro de las fronteras del pueblo. Y como este es un mundo muy peligroso, defiende el interés nacional de ese Estado ante este mundo terriblemente peligroso, donde somos una gallinita más, donde hay muchos lobos, disfrazados de gallinas con plumas, que han aprendido a cacarear más de uno, pero que son lobos y son peligrosos. De manera que el drama argentino es que todavía mayormente no hemos entendido el mundo. Por allá por el año 1974, otros que sí entienden el mundo muy bien y desde hace mucho tiempo, porque justamente lo diseñan y casi son los dueños del mismo. El señor, y uno de sus voceros, el señor Henry Kissinger, miembro de una organización que yo casi me atrevo a definir como el cerebro del mundo, que se llama Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, CFR son sus siglas en inglés, que de alguna manera va diseñando al mediano y largo plazo cómo se va formando este nuevo orden mundial terrible que hoy vivimos. Por allá por el año 74 dijo que era, en ese entonces él era asesor de seguridad nacional y luego sería secretario de Estado del presidente Richard Nixon y luego del presidente Ford, dijo en un memorándum de seguridad nacional, el número 200, abril de 1974, que era y sigue siendo de interés estratégico nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy única superpotencia, con su Estado secuestrado por fuerzas que ni siquiera responden al interés nacional del pueblo norteamericano, por eso se quedan sin trabajo, por eso están teniendo tantos problemas, decía que el control poblacional y la eventual destrucción de poblaciones, hay que hablarlo entre líneas, en distintas regiones del planeta, era parte del objetivo del interés nacional norteamericano. Citaba países con gran población como China, la India, nuestra región, citaba solamente Brasil, país con una gran población, pero está implícito que en realidad en esa reingeniería que pretenden hacer del planeta entero, en estas nuevas pautas, esta nueva lógica del nuevo orden mundial, la Argentina está inserta, y la Argentina es particularmente un bocado muy apetecible. Porque fíjense, Argentina tiene enormes riquezas, no lo voy a aburrir con los datos que todos sabemos, minerales, energía, agua, todo, más incluso la posición geopolítica que tiene al respecto del continente antártico. Recuerdo una vez en televisión, le preguntaron a Kissinger, un reportero, ¿para usted qué es la Argentina? Y se quedó pensando y dijo, es una daga que apunta a la Antártida. Y quedó ahí la cosa.
impactó, porque la Antártida, podemos hablar horas enteras de la Antártida desde distintos puntos de vista. Con lo cual, no es casualidad que todas estas políticas que estamos viendo, que tienden hacia la despoblación, porque ¿qué es una ley que permite los matrimonios homosexuales? ¿Qué es una ley o una permisividad ante el aborto? ¿Qué es todo un conjunto subcultural de los multimedios que promueven la homosexualidad como algo simpático, como una opción bárbara? No es casualidad que la mayoría de los conductores de programas de televisión son todos maricones. ¿No? Es así, uno los ve, porque, digámoslo, acá hay que decir las cosas como son. El homosexual hombre, la lesbiana, tienen un sello en su comportamiento, se los nota, se lo ve, uno se da cuenta enseguida. Entonces uno prende la televisión y dice, pero la pucha, son tantos. ¿Tienen algún derecho especial que los promueve por encima de otros talentos? Para colmo, el talento es justamente lo que no se ve. Entonces, evidentemente, esto obedece a una suerte de ingeniería social. Y es lógico que obedezca, porque Argentina, cuanto menos población tenga, mejor. Vasto país, vastas riquezas, algún día va a ser mío, estoy hablando la voz del enemigo, algún día va a ser mío, y lo quiero desocupado y libre de intrusos. Obvio. Miren, las 5 provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en su conjunto tienen una población de exactamente 1,5 millones de habitantes. El partido de La Matanza tiene una población de 1,5 millones de habitantes. Una distorsión geopolítica total, demográfica total. Con lo cual, yo creo que estamos viendo cómo se ha instaurado la necesidad de mantener absolutamente despoblado a nuestro país. Este es un país no para 39 millones de habitantes, es un país para 139 millones de habitantes. Y casi les diría, para ir cerrando, para ir concluyendo, que no es casualidad que los gobernantes que tenemos actúan como gerenciadores de este poder, que no es casualidad que vemos cómo se van promoviendo estas políticas potencialmente despoblacionadoras, y que no es casualidad que también está armado que el pueblo argentino cada vez entienda menos de qué se trata, ni siquiera ve la relación entre la deuda externa que estaba explicando Juliano y el futuro del país, porque lo que quieren no es que paguemos la deuda externa, lo que se está ya promoviendo explícitamente desde distintos ámbitos, con nombre y apellido, es el canje de deuda por territorio. Y el territorio no va a ser un territorio cualquiera, eso tiene nombre y apellido, lo hicimos por la Antártida. Además, hay un proyecto de casi 110 años, muy poderoso por cierto hoy en día, que proponía justamente la creación de otro Estado en la Argentina, una fractura, con objetivos muy concretos. Yo les diría también, en lo que hace como último comentario, lo que hace la responsabilidad de los argentinos que hoy estamos acá. Si a ustedes le preguntan, ¿cuántos argentinos hay? Y bueno, va a ir a la última cifra del INDEC, que iba a decir, hay 39 millones de argentinos. Y yo les diría que no somos 39 millones de argentinos. Yo les diría que somos, por decir algo, 239 millones de argentinos. ¿Cómo? Pues yo les pregunto, ¿si es argentino solamente aquellos que tenemos la suerte de estar vivos? Mi papá, que se murió por estar muerto, dejó de ser argentino. Mi abuelo, que falleció, por el solo hecho de haber fallecido, dejó de ser argentino. Los que nos antecedieron en los siglos, dejaron de ser argentinos porque están enterrados. Nos han dejado algo en herencia, sí, este país, que construyeron con su trabajo, con su sangre, con su esfuerzo, con su sudor. Nos han legado algo, lo que nos han legado nuestros muertos, un anillo, una foto. ¿Qué hacemos? ¿La vendemos o la guardamos como un tesoro sin valor? Absolutamente sagrado, la guardamos como un valor sagrado. Con lo cual, nosotros tenemos la obligación de preservar a la Argentina, no solamente por nosotros, sino también en honor a quienes nos precedieron, a nuestros padres literalmente, y a nuestros amigos, y a los que han combatido y han sucumbido. Y cuando uno empieza a tener ese enraizamiento en la historia argentina, en el pasado, porque el país no es el país hoy, sino que es el país es el resultado de siglos, y si nos remontamos a Europa y a la América originaria de milenios, cuando uno mira para atrás, automáticamente tiene que mirar para adelante. Y en los momentos de silencio, en la iglesia, en la casa, caminando a veces, si uno hace silencio, escucha un murmullo muy tenue, pero que es la voz de los niños argentinos que no pueden nacer, que están pidiendo a gritos desde allá que les demos las condiciones para poder nacer. Ya con eso es suficiente razón, creo, para probar lo que estamos haciendo acá. Recuerdo una vez, en Córdoba, una señora feminista que se le notaba, el sello tenía, me preguntaba insistentemente, ¿pero usted por qué está en contra del aborto? Y me terminé diciendo, mire señora, pues no quería torpejarle que me torciera el brazo. Mire,
Yo soy antiabortista por razones mías personales, absolutamente éticas, pero a usted no le va a interesar. Pero le voy a decir algo que hace a esta conferencia. Yo soy antiabortista por razones geopolíticas. ¿Cómo? Por supuesto. Yo quiero poblar la Argentina con 139 millones de argentinos, no con 139 millones de chinos, coreanos o, qué sé yo, esquimales. No quiero ser con argentinos, y quiero promover las condiciones para que las jóvenes parejas que hoy hacen las barbaridades que estamos viendo, como esta chiquita que la han metido presa por 14 años allá en Jujuy, que en realidad esos mismos matrimonios tengan 8, 9, 10, 12 chicos y que se vayan al sur, que se vayan a los lugares despoblados a fundar 1000 ciudades y transformar en 1 o 2 generaciones esa Argentina de 139 millones en una realidad. Y hagámoslo rápido porque si no perdemos buena parte del territorio. Muchas gracias. Tenemos ahora la palabra al licenciado Eduardo Carrasco. Creo que tengo poco para agregar en la parte económica. Yo arrancaría esta exposición hablando de un tema que señalaron las 2 personas que me precedieron, sobre todo el señor Giuliano, de la deuda como condicionante. Es decir, primero lo que quisiera es que se tomara noción de qué es lo que significa la deuda para nosotros, porque muchas veces cuando se manejan las cifras a nivel macroeconómico, decimos, bueno, el país debe 160.000 millones de dólares y parece como que nos va a pagar otro. Pero esa deuda es nuestra. ¿Cómo es que opera la deuda ahora que hay que pagarla? La deuda, como ustedes saben, está cifrada en moneda extranjera. Por lo tanto, para poder pagar esta deuda, es necesario, por un lado, que el país tenga, digamos, 10.000 millones de dólares por año para poder pagar los intereses, 8.000, dijo el doctor Giuliano, 8.000 millones de dólares, que para obtenerlos se los tiene que quitar, digamos, a los que producen dólares en el país, que son los exportadores, digamos. Si este sector de acá se dedica a la exportación, exporta soja, tienen un superávit de 8.000 millones de dólares. Esos 8.000 millones de dólares se los tiene que sacar el Estado, no vía impuestos, sino que se los tiene que comprar con 24.000 millones de pesos. Esos pesos surgen de los impuestos. Por lo tanto, para poder pagar 8.000 millones de dólares por año, hay que recaudar 24.000 millones de pesos extra, aparte de todo lo que se le paga a los maestros, a los policías, a los médicos, a los jubilados, etc. Aparte de todo lo que es gasto público, hay que juntar 24.000 millones de dólares más. Ahí es donde se ve claramente la imposibilidad de pago, porque el país no tiene un excedente de 8.000 millones de dólares. Lo tiene un año ocasional, como fue en el año 2002, después que se soltó el tipo de cambio, pero no le sobran 8.000 millones de dólares para comprarlo y no tiene 24.000 millones de pesos extra para poder comprarlo. La única forma de poder hacer eso, o de intentar llegar a hacer eso, es reducir los salarios y todos los gastos públicos, todo lo posible, y cobrar todos los impuestos de todo lo que se pueda para tratar de recaudarlo. Lo cual lleva a que el país, por un lado, esté condicionado a tener permanentemente una política proexportadora. No es malo en sí mismo, no es malo, porque la Argentina habitualmente no ha tenido tradición exportadora, no es malo en sí mismo, pero condiciona toda la política económica en el sentido que hay que dedicarse exclusivamente a los negocios de exportación y por consiguiente todos los productos que son exportados se nos vuelven más caros. Es decir, la miel hace unos años costaba 2 pesos el kilo, ahora cuesta 14 pesos el kilo, pues a nivel internacional se exporta la miel que está a 5 dólares el kilo, entonces acá tenemos que pagar precio internacional por productos que nosotros tenemos. Lo mismo ocurre con la nafta, con el gas y con el resto de los combustibles. O sea, permanentemente vamos a tener una vida cara porque la política condiciona a eso. Y además, por lo que también explicó Giuliano, aún así no alcanza para cancelar deuda, o sea que periódicamente vamos a estar
en esta alternativa, ni cuento cuando caigan los precios internacionales o cuando no se pueda recaudar lo suficiente. Por eso es que el Estado se ha puesto desde ya a juntar más recursos de los que precisa. Esa es la astucia del ministro de Economía, que está teniendo superávit fiscal en exceso con lo que precisa, porque está previendo que en el futuro esta política no se va a poder mantener, entonces está como haciendo colchón para poder sostener el futuro. Ahora bien, el Estado no tiene como misión tener superávit, el Estado en realidad tiene que tener las cuentas equilibradas y nada más. Al estar obligado a tener superávit es que está recaudando más de lo que precisa. Y cuando recauda más de lo que precisa, es dinero que pagamos nosotros. Por eso es que tenemos toda una presión impositiva feroz, de lo cual la gente todavía no se da cuenta, porque a la economía todavía le queda un aire de expansión. Pero en cuanto esto se estabilice un poco, van a ver lo que son los impuestos. De hecho, ya cargar gas en el auto ya se ha puesto carísimo, la nafta es cara, la luz es cara, todos los servicios públicos se han encarecido y todavía faltan que ajusten nuevas tarifas, y tenemos un costo de vida que es tan caro que la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo engancho esto con el tema de la familia? El drama de la familia argentina, además de todos estos ataques culturales que señaló muy bien Mónica del Río al comienzo de la exposición, esto tiene además un tamiz y un color local en la Argentina, que es a todos esos ataques culturales, además tenemos una familia empobrecida. No es, digamos, el ataque cultural, por supuesto que es lo más importante, es lo que está dominando la cosa, pero pasa por el matiz de la pobreza. Los jóvenes de hoy no se quieren casar, que es uno de los principales dramas que tenemos como familia, no se quieren casar. Yo doy clases en la facultad en distintos niveles, hasta en posgrado. Tengo alumnos de 30 años, que por supuesto, y de 35 años, que no están casados ni piensan casarse. A lo sumo vivir en pareja, pero nada más. Es decir, pero entre los que quisieran contraer matrimonio no lo pueden hacer porque no hay condiciones efectivas como para poder sustentar una familia. Ustedes saben que una familia se sostiene con él, con ella, con la gracia de Dios, y con la casa. Y sin casa, sin vivienda, no hay matrimonio. Y como la presión impositiva es tan feroz, no alcanzan los recursos para que aquellos que estuvieran en condiciones de casarse y después de querer tener hijos, puedan hacerlo. A menos que se inmolen en una vida que el común de la gente no quiere ser héroe de esa manera. Y por eso es que tenemos, entre otras cosas, este es el motivo que explica el grado de pobreza. Hoy la pobreza que tiene la Argentina está determinada, además de la mala distribución del ingreso, de las gravísimas privatizaciones que se hicieron, además de falta de un modelo económico propio, de falta de un proyecto político y económico para el país. Además de todo eso, está ferozmente condicionada por la deuda externa. Y esto en el marco de la globalización, que era un poco que es un poco el tema de esta charla. Yo lo que quiero señalar, y por eso me agradó mucho lo que señaló antes el doctor Adrián Salvucci, es la globalización no es solo por un motivo económico, la globalización es por el poder. Si ustedes han leído la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, ahí recuerda, haciendo referencia a la situación de los judíos cuando empieza el Éxodo, que el capítulo 2 del libro segundo de la Biblia, comienza señalando la preocupación del faraón. Los judíos Dios ha bendecido a los judíos como bendice Dios, con los hijos. Los judíos empiezan a reproducir y el faraón dice: el día de mañana estos van a ser tantos que me van a dominar, motivo por el cual lo que tengo que hacer es matarle a todos los hijos varones que tenga para limitar la reproducción. Ahí queda bien planteado el tema de la lucha por el poder, que de alguna forma es la que después vuelve
25 siglos después o más, a retomar el informe Kissinger, donde el tema es: los países están creciendo de una manera, Brasil, Irán, Irak, Colombia creo que estaba también en la lista, detectan que hay 15 países que tienen concentrado el 80% de la población mundial y contra esos hay que reducirlo. Nosotros no tenemos ese problema, pero vamos a hacer la caja de resonancia de ese problema, porque, como también señaló el doctor Salvucci, si bien somos pocos, tenemos el 8º territorio más grande del planeta. Por lo tanto, acá hay lugar para que vengan los desocupados del mundo si es que el país no logra tener una política propia. Curiosamente, en esta lucha por el poder y en este congreso dedicado a la familia, yo lo que quiero señalar como aporte es que el poder lo tenemos nosotros, que somos las familias. Es decir, esto en definitiva, esta lucha por el poder mundial, es una lucha de la vida contra la muerte. A mí me costó bastante entenderlo porque antes tomaba la lucha del poder mundial como una lucha por poder hegemónico de dinero o de control político. No, es finalmente una cultura contra otra, la vida contra la muerte, en definitiva Dios contra el demonio, pero es una lucha total. Y la parte del poder en la cual resulta que nosotros tenemos poder está en que las familias somos generadoras de vida. Entonces, una forma, para ir un poco a lo práctico, porque no me quiero quedar simplemente en lo macroeconómico, una forma de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que puede hacer la Argentina, qué es lo que pueden hacer las familias, es generar vida. Para lo cual, primero, ahí viene todo el tema cultural, de que hay que cambiar la mentalidad, sobre todo en la Argentina, de la familia es una pareja que se ayuda mutuamente, sino que la familia es generadora de vida, que la felicidad está en la generación de la vida, que los placeres están dentro del matrimonio, en la generación de la vida. Si ustedes quieren, como señala el capítulo 2 del Martín Fierro, cuando cuenta todas las bonanzas que tenía el gaucho en la casa, que había un tiempo que tenía los hijos, el rancho y la mujer, y que sale a trabajar todo el día y finaliza el día, la jornada, diciendo que con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente, para seguir al día siguiente las faenas del día anterior. Por lo tanto, lo que hay que generar es una cultura de la vida que baje hasta la vida familiar. Pero, además de eso, lo que hay que tener es una política de familia. A mí me causa mucha gracia cuando cualquier gobierno dice, o cualquier ministro de Economía, o cualquier político habla de qué política vamos a hacer, o tenemos un plan para la Argentina. Así, digo, a ver dónde está la política de población, porque sí, digamos, a ver qué política tenemos para la gente, para la población, para que la sociedad exista en el futuro necesita población. Y además, para hacer una política para la gente, hay que hacer una política para la familia, que es lo que humaniza la vida económica y la vida política. Para lo cual hay que diseñar una política para la familia. ¿Y qué significa en terreno económico? El cultural, ya habló mucho Mónica. En el terreno económico, ¿qué es lo que significa? Esto, y al mismo tiempo como dando sugerencias. Ustedes saben que los fines de la familia es comunidad de vida, comunidad de amor. Los fines de la familia son la provisión de todos los miembros que viven en la casa, la apertura a la vida y la inserción de los hijos, de los miembros en la sociedad, que es donde están estrictamente los fines de cualquier familia natural. Por lo tanto, hay que crear las condiciones socioeconómicas para que la gente pueda casarse, la gente pueda tener hijos, la gente pueda tener un lugar para vivir y tenga capacidad de desarrollarse y tengamos los padres los medios económicos suficientes para educar a nuestros hijos según nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias religiosas. En este papel cumple un rol fundamental la presencia de las asignaciones familiares.
que para los más jóvenes fueron instituidas así globalmente con una ley hecha a fines de los años 60, en tiempos de Onganía, y que después se fue perfeccionando, pero que fue literalmente aniquilada en los años 90, donde no se las eliminaron, pero bajaron a los niveles, de modo que hoy prácticamente a una persona casada le sale más caro vivir que a una persona soltera, porque, digamos, cuando en los primeros años, cuando yo era más joven, tenía un hijo, prácticamente el subsidio familiar le cubría el nacimiento. Ahora sale carísimo. Le cubría toda la atención, incluso había remedios, una cantidad de remedios, alimentos para el bebé, cuidado para la madre, vacaciones, etc. O sea, todo el tema de salarios, de asignaciones familiares, hay que volver a construirlo en Argentina y hacerlo extensible a los que trabajan y a los que no trabajan, y entonces de esa forma tenemos un seguro de vida, un seguro de desempleo encubierto. En segundo lugar, todos estos salarios familiares hay que distribuirlos a través de la familia, no para los desocupados, no para la madre soltera, sino a través de la vida familiar, para volver a crear el núcleo familiar, porque los jubilados tienen que vivir en una familia, no viven sueltos. Por otro lado, hay que crear las condiciones de ayuda económica para que los jóvenes se puedan casar, para que haya crédito para vivienda, lo cual significa hacer un plan de vivienda, lo cual significa reducir los pagos de la deuda externa para que haya recursos, para que haya casa, para que la gente se pueda casar. Y así, por otro lado, lo que tiene que haber es una disminución, condonación o eliminación de los impuestos para las familias. Ustedes no sé si todos se dan cuenta, pero nosotros pagamos impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos municipales. Cuando uno se toma una gaseosa, ya está pagando el 21% de impuesto en el producto que compra. Cuando va al supermercado, está pagando. Pero además están los impuestos provinciales y los impuestos municipales. Si nosotros, por supuesto que hay una obligación ética de pagar los impuestos, pero hay momentos en los cuales la familia, después de tanta crisis económica de los últimos, por así decir, desde la hiperinflación para acá, tenemos una presión impositiva tan grande que las familias hemos quedado endeudadas, y ahora nos ha salido un verdugo que se llama Santiago Montoya, en la provincia de Buenos Aires, que es un animal que va a salir a cobrarnos, que era del equipo de Caballo además, pero que va a salir a cobrar ahora los impuestos, con lo cual va a ser dificilísima la vida de las familias que las hemos conformado y de los jóvenes que vienen atrás para tratar de conformar familia. Acá es la vida antes que el dinero, crear las condiciones y eliminar los medios que están impidiendo a los jóvenes poder constituirlo. Por otro lado, estos salarios familiares tienen que ser pagados para la familia, no para las personas sueltas, no para el desocupado, para la familia, y a través de ahí, de modo de crear las condiciones para que el núcleo familiar tenga recursos económicos propios. Y además, por cierto, que hay que crear todas las condiciones jurídicas y sociales para vigorizar la familia. Entre esto hay dos elementos importantes. Uno, que tenemos que, a propósito, también lo dejo como pendiente, porque seguramente de este acto seguirán otros, con el tiempo tenemos que crear un observatorio de la familia para saber cómo está viviendo la gente a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, y propender a que en el futuro tengamos una secretaría que se ocupe de los problemas familiares, al cual tenga que reportar los ministerios, los distintos ministerios, y con el cual se pueda juzgar las políticas económicas e incluso hasta los propios análisis de la deuda externa. ¿Cuántos recursos no se pueden dar a las familias porque hay que pagar el tema de la deuda? Esto es un poco así como una visión que quiero señalar. Hay antecedentes de esto que curiosamente lo están haciendo los españoles, donde han logrado introducir una legislación específica para la familia, y con lo cual se juzgan los actos de gobierno
a partir del cumplimiento o no de las políticas que se adopten en relación con la familia. Y por último, lo que hace falta es darle un marco jurídico. No se puede aceptar de ninguna manera como familia aquellas que no la son y que terminen cobrando beneficios a aquellos que no lo son. No se puede pagar subsidio familiar o subsidio por matrimonio si los jóvenes no se casan, no se puede pagar subsidio a un matrimonio de homosexuales porque eso no es válido. O sea, de esta forma el tema económico tiene que salir a condicionar. Tal vez un elemento importantísimo, con esto termino, sería la creación de políticas de vivienda que tiendan a crear las condiciones para que las familias tengan para vivir, lo cual significaría diseñar dónde queremos que viva la gente y lo cual ayudaría a extender, a sacar la población de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde vive 1/3 del país, que viven 12 millones de personas sobre 38, extenderlas y enviarlas a distintos lugares donde se vayan creando distintos lugares de crecimiento, sobre todo al sur, como decía el doctor Salvucci, porque si no, lo grave de lo que él señalaba era que en esas 5 provincias del sur vive 1,5 millones de personas, que es equivalente a la que tiene la Municipalidad de Matanza, pero eso además significa una densidad de 1 persona por kilómetro cuadrado. Los organismos internacionales con 1 persona por kilómetro cuadrado dicen tierra deshabitada, o sea, con lo cual el día de mañana perdemos todo porque no está habitado. Bueno, como ven hay muchos temas para considerar a propósito de esto, pero llego hasta acá. Cedemos ahora la palabra al doctor Ignacio Ortiz. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a la invitación que me han cursado, al esfuerzo que han hecho para reunir en este ámbito a todos estos amigos que han venido motivados por las mismas causas. Quiero agradecer asimismo a los expositores que me han antecedido, que han tocado diferentes aspectos de todo esto que se va perfilando evidentemente como un enemigo poderoso, peligroso y además con muchas ganas de avanzar. Y además me parece muy interesante el título de la defensa de la vida desde la perspectiva de la globalización y la soberanía nacional, porque evidentemente el hombre es social, además de individual, es social y político por naturaleza, y debe vivir logra su plenitud de sus familias en esa comunidad política, y entonces necesita un proyecto nacional, y para generar un proyecto nacional necesita una dirigencia que piense y que encarne el proyecto nacional. Yo personalmente creo que no vamos a poder defender la vida desde el individuo, ni solamente desde la familia, ni solamente desde el municipio, sino que vamos a tener que defender la vida desde un proyecto nacional. Es decir, desde el momento de la fecundación en que empieza la vida hasta todo el desarrollo de esa vida en plenitud dentro de una comunidad política que requiere un proyecto, pasando por la independencia económica y por la justicia social. Creo que hay todo un transcurrir que debemos contemplar si realmente queremos pararnos delante del problema que nos están planteando. De otra forma, corremos el riesgo de constituir solamente un polo dialéctico que le sirva de sparring a los que nos van a atacar. Porque si ustedes estudian la dialéctica no consiste tanto en afirmar cosas falsas, sino en generar contradicciones horizontales que rompan unidades verdaderas. Entonces, si nosotros decimos estamos en contra del aborto, nos van a decir sí, nosotros también, pero entonces anticoncepción sí, aborto no. Y si nosotros decimos no, estamos en contra de la anticoncepción, nos van a decir bueno, también anticoncepción estamos también en contra, pero libertad sexual sí. Y así nos van a ir peloteando, porque lo que les interesa a ellos
es generar polos dialécticos que rompan las unidades naturales, que rompan la familia, que rompan la vecindad, que rompan la economía, que rompan las empresas. Es decir, ese es el juego de ellos. Y nosotros tenemos que conocer entonces que el eje verdadero de la sociedad y de la política, que es donde encuentran plenitud las familias, es un eje vertical, y nuestro trabajo tiene que ser integrador y no prestarnos a ser el polo opuesto que ellos necesitan para seguir rompiendo. O sea que esto creo que es un aspecto importante de lo que tenemos que contemplar para ordenar un poco todas estas energías que están en el ambiente y que quieren descargar de alguna forma, y yo creo que está muy bien, pero tratemos de hacerlas descargar de una forma inteligente y ordenada. Porque si bien el enemigo que tenemos delante es súper poderoso, también tiene grietas, si lo estudiamos bien, y nuestras posibilidades, y además nuestra responsabilidad, está en pensarnos a nosotros mismos para que no nos piensen otros, cosas que no hacemos lamentablemente. Y una vez que nos pensamos a nosotros mismos en forma de proyecto nacional, también buscar los centros que vayan abasteciendo ese proyecto del recurso humano que necesita un proyecto para desarrollarse. Yo creo que en Argentina no tenemos ni proyecto ni dirigencia al servicio del proyecto, eso fundamentalmente. Y como digo, si nosotros no nos pensamos a nosotros mismos, seguramente en algún lugar va a haber otros que nos piensen y no nos van a pensar para el bien nuestro, sino para el bien de ellos. Bueno, dicho esto, y siendo médico y no pudiendo liberarme de mis taras profesionales, yo voy a empezar por hacer una especie de descripción casi anatómica y fisiológica de cómo es una comunidad. Y evidentemente esta comunidad empieza por el fenómeno de la población en territorio, eso es lo que se ve. Esa población y ese territorio puede ser observado en diferentes planos, es decir, si nosotros tenemos delante un reloj, vemos que hay un primer plano donde están las agujas, pero si levantamos la tapa vemos los engranajes, y si levantamos la segunda tapa vamos a ver los mecanismos que entregan energía. Bueno, creo que a la sociedad también hay que mirarlo así. En un primer plano vamos a tener, como digo, la población. Hay un capítulo de esta dinámica de población que se llaman los hechos, que es lo que se ve, y esos hechos son el tamaño, la estructura, la distribución y el crecimiento de la población. En ese primer plano es evidente que nosotros con el territorio que tenemos población chica o territorio grande, una de las dos, o sea, o el cuerpo nos queda chico o el saco nos queda grande, ustedes elijan. Pero lo concreto es que en este momento de soberanías limitadas es muy peligroso tener territorio grande, como ya se ha mencionado, porque todos esos territorios que uno no controla entran en discusión. En cuanto a la estructura, independientemente de la estructura es por sexo y por edad. Es decir, la parte de por sexo, bueno, ya se ha hablado acá, y sabemos ahora que existen 5 sexos, hay 2 fundamentalistas, que son el hombre y la mujer, y en el medio 3 democráticos, de centro, centro izquierda, centro derecha, pero eso no vamos a entrar ahora a discutir ese tema, porque además es cambiable, porque es reversible, o sea que, como decía Jean Husserl, maestro nuestro francés, decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo y viceversa, ¿no? Y ustedes diviértanse hasta que encuentren todas las viceversas que puedan. Pero si toman 5 géneros posibles y las viceversas, bueno, ustedes van a darse cuenta del caos que puede llegar a armar. Nada más que para poner los muñequitos de los baños públicos. En cuanto a la estructura, es un tema muy importante, es la estructura por franjas de edades. La Argentina es un país que está envejecido desde los años 70. Cuando se tiene más del 7% de mayores de 65 años en la población, se entra en un proceso de envejecimiento. La Argentina está en más del 10, quiere decir que es un proceso de envejecimiento avanzado, que todavía no es tan grave como el que se ve en Europa, que están cerca del 20, pero es un proceso muy grave porque este proceso de aumento de la ancianidad, aumento del tiempo de la ancianidad y al mismo tiempo de agotamiento de la franja de la población activa, y mucho más el agotamiento de la franja de los jóvenes menores de 20 años, hace que la sociedad, así como nosotros la conocemos, no tenga futuro. Es decir, no tiene futuro porque la sociedad es una pirámide, y una pirámide tiene la base más ancha que la cúpula, y necesita esas dimensiones
esa forma, esa silueta, para poder hacer que en las transferencias generacionales la gente que está trabajando tenga capacidad para sostener a la gente que no está trabajando, sobre todo a la gente pasiva, a la gente que ya ha trabajado y que ahora constituyen la parte pasiva anciana de la sociedad. Bueno, eso evidentemente no se puede sustentar. Y tenemos en el país otro problema más grave, que es la heterogeneidad de esas tasas. Porque si bien tenemos un 10, siempre los promedios ocultan las realidades, si bien tenemos un 10 más o menos en términos globales, resulta que tenemos la ciudad de Buenos Aires que tiene un 17 y tenemos el NOA que tiene un 5% nacional. Si nosotros metemos todo esto, y Tierra del Fuego que tiene un 2%, si metemos todo esto en una coctelera, hacemos una mezcla y repartimos de vuelta, evidentemente las poblaciones que van a salir perjudicadas son las más jóvenes en beneficio de las más viejas. Es decir, para decirlo en dos palabras, nosotros estamos manteniendo a los ancianos, la capital federal, con los trabajadores que aportan las sociedades más jóvenes, ¿no? Esto es una transferencia de recursos ocultas que es gravísima, ¿no? Y que también es obra de la misma arquitectura que ha ido haciendo todos los demás elementos de la colonia, digamos, que estamos persiguiendo. Respecto a la distribución, también se ha dicho algo, es evidente que tenemos la gente sumamente amontonada, 35% acá en Capital y AMBA. Si tomamos desde La Plata a Rosario y Córdoba, tenemos en 3 bloques urbanos el 62% de la población, tenemos más del 90% de la población urbana, y efectivamente tenemos el 60% del todo el territorio con menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, lo cual puede constituir un elemento para declarar patrimonio de la humanidad y sacarlo directamente del partido del territorio propio de la nación. En cuanto al ritmo de crecimiento, también es muy lento. No vamos a pasar por el segundo plano, pero lo voy a mencionar, que sería todos los fenómenos que alimentan el primero, que es la nupcialidad, la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y todo esto. Pero sí quiero hacer referencia al tercer plano, que son como las unidades que entregan energía, y estos son los grupos familiares. Es decir, atrás de toda sociedad están los grupos familiares y sobre todo las estrategias de los grupos familiares. La familia nunca responde en forma individual. La familia es tan social y es tan gregaria y tan política que cuando tiene un problema responde contra el problema en forma social y en forma grupal. Fíjense lo siguiente, generalmente los economistas que manejan números dicen que, por ejemplo, en un momento en que faltan puestos de trabajo se pueden transformar 1.000 salarios de 1.000 pesos en 1.500 salarios de 750 pesos, porque esto sería justo y sería repartir los pocos puestos de Lo concreto es que si con esto piensan bajar las tasas de desocupación, sucede exactamente lo contrario. Cuando reparten esos 1.500 puestos de trabajo de 750 pesos, en vez de caer las tasas suben. ¿Por qué? Porque cada grupo familiar, priorizando su umbral mínimo de ingresos, en vez de mandar a una persona a buscar trabajo, manda 2 o manda 3, y entonces aumenta enormemente la PEA, aumenta la oferta de trabajo, y con esto las tasas de desocupación se van a joder. Acá, entonces, tengo que hacer referencia también a que tenemos un exceso de mediciones y una carencia muy importante de comprensiones. Es decir, siempre hablamos de números, decimos sí, porque hay un 18% de desocupación. Si ustedes agarran la IPH, fíjense nomás que en los lugares donde hay más desocupaciones son los lugares donde hay más actividad y que en las zonas donde hay depresión económica, como Santiago del Estero, Chaco o Formosa, hay muy baja tasa de desocupación, ¿no? Entonces, además de medir, tenemos que entender qué es lo que estamos midiendo. Porque yo, si mido a una persona que tiene 38 grados de fiebre, con eso no puedo hacer un diagnóstico. De la misma forma, con los numeritos en el aire, si uno no entiende la fisiología de los numeritos, no se puede hacer un diagnóstico. Lo mismo pasa con la pobreza. Ustedes saben que la pobreza en EBI tiene que ver con la infraestructura y la pobreza LP o línea de pobreza tiene que ver con los ingresos de trabajo, de salario. Bueno, es normal, y ustedes también compruébenlo, que en una zona donde hay depresión económica cae la pobreza NBI porque sobra equipamiento urbano. Si la gente se va y sobra equipamiento urbano y cae la pobreza, eso es un mal signo, no es un buen signo. Lo mismo sucede al revés en las zonas donde hay de golpe mucha actividad, que cae la pobreza LP porque hay salarios, pero aumenta la pobreza NBI porque todavía la infraestructura no acompaña el fenómeno que se está produciendo. Bueno, estas cosas
es para que las piensen y para que no nos manejemos así con los numeritos en el aire que no quieren decir nada. 38 grados de fiebre puede decir hepatitis, sida, cáncer, gripe y muchas otras cosas, y no alcanza para un diagnóstico. Los comportamientos grupales de los grupos familiares generan estrategias grupales que están estudiadas, más o menos sistematizadas en 10 comportamientos, pero que están todos atados entre ellos y que cuando uno toca uno, esto se corre rápidamente en todos los demás, ¿no? Fíjense, por ejemplo, falta trabajar en una zona, que es el comportamiento de inserción laboral, que es el número 6, entonces rápidamente empiezan las migraciones, el desarraigo, empiezan los cordones de emergencia en las ciudades, que sería el 8, el afincamiento urbano en forma marginal, la organización, en vez de organizarse en sociedades de fomento, se organizan en sociedades delictivas, se rompen los núcleos familiares, ese tipo de asentamientos no pueden dar educación y salud, ese tipo de asentamientos tampoco pueden generar ahorros para hacer transferencias internas. Es decir, todo esto se va encadenando y se va rompiendo. Quiere decir que para hacer una política en serio, sobre todo desde el ángulo social, hay que tener en cuenta todos los comportamientos al mismo tiempo. Porque esto es como el triángulo de Wheeler, de ignorancia, enfermedad y pobreza, que no se resuelve sino atacando al mismo tiempo los 3 problemas, porque cada uno de estos problemas está causado por los otros 2 y genera un círculo vicioso, ¿no? Bueno, no tengo mucho más tiempo, me quedan 5 minutos, por lo tanto simplemente voy a recurrir al diagnóstico de las Naciones Unidas, porque ellos también han hecho su propio diagnóstico y han declarado la crisis del desarrollo y la desintegración social. Desde el 93, sobre todo durante el periodo de Boutros Ghali y de la señora Inge Kaul como directora del PNUD, se ha dicho que crecimiento sin equidad, sin empleo, sin arraigo, sin futuro en lo ambiental y sin inclusión social es desintegración social. A partir de ese momento hay una tabla en los informes oficiales del PNUD donde marca cuáles son los principales indicadores de la desintegración. ¿Saben cuáles son? Hogares monoparentales, hijos extramatrimoniales, divorcios, abortos, drogas, violencia relacionada con drogas, prostitución infantil, trabajo infantil, suicidios, ¿no? O sea que están diciendo ellos lo mismo que nosotros, es decir, acá lo que está en crisis es la familia y cualquier proyecto en serio tiene que hacer una política para el reforzamiento de la familia, pero teniendo en cuenta lo que dije al principio, que no se puede defender ni la vida ni la familia desde la familia, sino que hay que defenderla desde la sociedad. En esto, fíjense que lo que hemos descrito, nada más que la distribución de la población nos muestra un enano macrocefálico raquítico y que si nosotros no cambiamos las causas, entonces lo que vamos a hacer es hacer que se siga agrandando la cabeza y que se siga achicando el cuerpo. La Argentina necesita un proyecto nacional, necesita una dirigencia que lo sirva y ese proyecto tiene que pasar por una redistribución de la población y la redistribución de la población supone una desconcentración del aparato económico productivo, porque la gente va hacia donde hay actividad, la gente no se la puede desparramar o distribuir en forma arbitraria, hay que generar actividad distribuida para que la gente se movilice hacia los lugares donde hay actividad. Ustedes fíjense, en Rosario hace 10 años había un cordón de 100.000 marginales, se han hecho políticas asistenciales y ahora hay un cordón de 250.000 marginales. Y dentro de 10 años habrá un cordón de 500.000, porque están haciendo cosas al revés. Es decir, hay que ir a invertir allá en el origen de la migración y no en el lugar de llegada. Bueno, yo evidentemente no tengo tiempo para desplegar estos puntos, pero bueno, tener el gusto de estar con ustedes, creo que acá hay mucho para hacer. Creo que hay que formar centros de excelencia en todos los lugares, tanto en las universidades como en centros de estudios privados, y desde allá encarar de derecho viejo a las diferentes partes de un proyecto nacional. Acá hay que plantear una reforma previsional, una reforma tributaria, una reforma de la participación, reforma de la salud, reforma de la educación. Esto supone grupos técnicos que estén trabajando, porque con todas estas partes vamos a poder hacer un proyecto nacional que es la manera de pensarnos a nosotros mismos y es la manera de hacer bien la guerra, porque en última instancia hacer bien la guerra, aunque perdamos, tiene una fruición que es la fruición de la consideración inteligente de los poderes que están en juego y tratar de sacar la mayor ventaja posible de la situación dada. Gracias.
vamos a hacer un receso de 5 minutos, estrictamente 5 minutos, para que ustedes tengan tiempo de formular por escrito las preguntas que quieran hacer al panel. Que van a hacer llegar acá, como que leyéndolas y contestándolas. Estrictamente 5 minutos para comenzar. Moderador, no es muy difícil. Ser moderado es muy difícil frente al panorama que nos han pintado. Porque en efecto es un panorama que, en cuanto lo reflexionamos un poco, es un panorama terriblemente grave, casi diría en el nivel de lo trágico. En primer lugar, el doctor Giuliano nos habló de la deuda externa y nos pintó con números muy crudos y muy claros cuál es el callejón sin salida en el que nos encontramos. Esto se ha dicho muchas veces, pero cuantas veces se repita es importante, y cuantas veces se diga con la precisión y la claridad con que lo ha dicho el profesor Giuliano, es mejor. Estamos bien en claro, estamos frente a un callejón sin salida. Hace falta una muy grande cambio en la mentalidad y en la forma de actuar de los gobiernos argentinos para que esto pueda tener solución. Por lo pronto, fíjense que un aspecto que no se ha mencionado aquí, porque no se puede mencionar todo, desde luego, es la cuestión del gasto político. Nosotros tenemos que, evidentemente, quizás no achicar el gasto, pero hacerlo mejor. Y uno de los absurdos es el inmenso gasto político que tiene Argentina, y hablamos del gasto político legal, no hablamos del ilegal. Bueno, esto, como otras muchas cosas, implica un replanteo frente a esta dramática situación que nos han pintado con respecto a que la deuda externa, una vez más, es impagable. Esta es la conclusión principal. Era impagable, sigue siendo impagable, y en consecuencia no vamos a hacer más que acumular problemas que de nuevo van a estallar en un plazo más o menos próximo. Por desgracia, los políticos en general de esta era piensan simplemente en la próxima elección, piensan en el mes de octubre, y más allá del panorama no se les presenta como claro. No piensan en términos de la nación, sino en términos de sus intereses políticos. Luego el señor Salvucci nos habló de algo muy importante, que es una guerra. Acá hay una guerra declarada. Una guerra contra Argentina y contra otros países, y es una guerra en la cual está involucrada una cuestión de poder. Y ese poder, nos dijo con mucha razón, es un poder que ha sido privatizado. O sea, no es un poder del Estado, el cual, de una manera u otra, por malo que sea el Estado, tiene que tener en cuenta el bien común, no tiene más remedio, los hechos lo fuerza de ellos, sino que este poder enorme, que en realidad es un poder doble, es un poder económico, un poder cultural, es un poder que se maneja por pautas totalmente distintas. El poder económico, como bien ha dicho él, se maneja por la pauta de la mayor ganancia. El poder cultural se maneja por la pauta del mayor poder, quiere aumentar su poder a través de la influencia cultural. Ese poder cultural no tiene en cuenta el bien común, y en consecuencia el mundo está en la situación que está actualmente. Y eso se refleja en todos los aspectos, especialmente en las políticas familiares. El licenciado Carrasco nos habló de la política económica, justamente como una de las políticas que ha sido pensada en la Argentina como una verdadera agresión económica a la familia. La familia, en vez de ser protegida por el Estado, está agredida por las políticas económicas, que, por ejemplo, por un ejemplo que le han puesto y que es muy importante, en materia de vivienda, le impide el acceso a la vivienda y le impide, en consecuencia, la conformación del hogar. La familia es una cuestión que se concreta, se hace realidad en el hogar. El hogar tiene que tener un sustento físico. El sustento físico para familias actuales argentinas es prácticamente imposible, salvo circunstancias muy especiales. Una enorme proporción no tiene posibilidad de acceder al hogar. Y por último, el doctor Garda nos hablaba de la importancia de enfocar esto desde un proyecto nacional, no simplemente verlo en el terreno de los problemas inmediatos, sino que esto está integrado, todo ello tiene que ser enfocado a partir de un proyecto nacional. Un proyecto que responda a todas estas exigencias, a la exigencia de la deuda externa, a la exigencia de afrontar la guerra que estamos enfrentando, a la exigencia de la política económica verdadera, tiene que ser planteada a partir de un proyecto nacional. Sin ese proyecto nacional, sin saber qué queremos y a dónde vamos a seguir como hasta ahora, errando en la oscuridad y en la sombra. Bueno, y ahora vamos a ver las preguntas que han suscitado estas exposiciones. Acá una persona pregunta algo que evidentemente es muy sensato preguntarlo, pero que me temo que no tiene una respuesta por lo menos sencilla. Me pregunta si hay alguna solución para terminar con la usura en la deuda externa. ¿Puede ser pagar un porcentaje adecuado a los ingresos del país? Hola, ¿se escuchan? Por razones de tiempo yo omití
quería hacer referencia a las alternativas posibles, que desde ya no son las alternativas que manejan las autoridades de gobierno. Siempre digo que considerar la deuda como hipótesis de conflicto obligaría sí una alternativa posible de confrontación. Cuando así en las personas como en los estados siempre hay un dilema final: confrontar o convivir con los problemas. La Argentina hasta ahora sigue optando por convivir con el problema y no confrontarlo. Una estrategia de confrontación, a mi juicio, tendría que tener tres ejes concurrentes para hacer un replanteo sustancial de los términos de negociación de la deuda. Esos tres ejes concurrentes son ilegitimidad, insolvencia y corresponsabilidad. En apretadísima síntesis les explico qué quiere decir cada uno de estos ejes. Ilegitimidad significa que si no se deslinda cuál es la parte de deuda legítima y cuál aquella que no tiene irregularidades, estamos cometiendo no solamente una injusticia, sino también estamos introduciendo un desequilibrio financiero. Existen tres causas judiciales en curso, una de ellas completada. La causa Olmos 1, que tiene sentencia judicial y que fue elevada al Congreso de la Nación en julio del 2000 y nunca tratada por el Congreso, donde se determinan las irregularidades gravísimas de la deuda contraída durante la época del proceso militar. La causa Olmos 2, que la gente desconoce, que es la que pide la investigación del endeudamiento durante el proceso democrático que va desde el año 83 a la firma del Plan Brady del 92, que también está en causa judicial federal. Y la tercera es el operativo, una operación cuasi delictiva, el mega canje de junio del 2001, donde el país, fíjense ustedes, para retirar y refinanciar 29.000 millones de dólares, insumió un costo financiero por intereses, capitalización por anatocismo y deuda adicional de 55.000 millones de dólares. Es parte de la deuda que acumula ese stock magnificado. Entonces, primer eje de discusión para un replanteo de la deuda, el despeje de la deuda legítima de la ilegítima. El segundo eje concurrente es el de la determinación de la insolvencia. Estamos cometiendo un absurdo. ¿Qué significa reestructurar una deuda impagable? Toda deuda tiene que ser acomodada a la capacidad de repago del país, una capacidad de repago que no está demostrada en ningún lado y frente a la cual la respuesta institucional es: señores, refinanciemos indefinidamente capital y capitalicemos los intereses que no podemos pagar. Bueno, esa es la trampa exacta de la usura. Eso es asumir el razonamiento de nuestros acreedores y en consecuencia continuar en la trampa del círculo vicioso. El país tiene que determinar una capacidad de crecimiento superior a las obligaciones financieras. Y el tercer eje, tan importante como el primero, es el de la corresponsabilidad, no solamente de acreedores, sino de los organismos multinacionales que sirvieron de auditores y auspiciadores de esta política de estado de endeudamiento, empezando por el Fondo Monetario y siguiendo por los organismos mundiales, Banco Mundial y BID, que nos siguen dando préstamos que nosotros no podemos pagar y sin embargo nos siguen elogiando y confiriéndonos obligaciones futuras. Hasta las calificadoras de riesgo, que como lo estamos viendo, ya no se están fabricando artificialmente buenas notas. La agencia calificadora Standard & Poor's, por ejemplo, una de las responsables de haber calificado correctamente la deuda argentina durante años cuando el país no tenía capacidad de pago y terminó en el desastre que terminó, ahora nos vuelve a calificar correctamente. Y el índice Envy Plus de la banca Morgan, lo mismo, nos baja la tasa de riesgo país, garantizando que el país puede pagar cuando no está demostrado. No sé si respondo a la inquietud, pero le digo lo siguiente: de la trampa de la usura no se sale, por lo menos no se sale pacíficamente. La usura no es un proceso reversible. El que piense que de esto se sale pacíficamente se equivoca. Lógicamente, salir por las malas no significa salir en forma irracional, pero sí hacer pesar lo que explicaba Adrián Salvucci. Si no nos planteamos en que esto tiene que tener una respuesta política
implica desde la estructura del poder un replanteo de estos términos de negociación no es posible. No sé si respondo con esto a la pregunta, pero fundamentalmente me quedaba exponer esto. ¿Cuáles pudieran ser los ejes alternativos para una respuesta nacional al problema de la deuda? Ilegitimidad, insolvencia y corresponsabilidad. Hay una segunda pregunta que dice: ¿a qué se debe que nuestros gobiernos desde hace tanto tiempo están sumisos al poder? Debo entender que es el poder mundial, ¿cierto? ¿Es por dinero, por intereses personales o por qué? La pasamos al... ¿Cómo no? Yo creo que en realidad es sistémico, más allá de que es un sistema que elige y es muy eficiente en elegir a los peores elementos sociales de la República Argentina, catapultándolos a las máximas instancias de poder. Yo creo que la forma de responder en una forma muy sintética y quizás gráfica es si a veces cambiar el paradigma de una pregunta y de un enfoque ayuda a entender cosas que normalmente están ocultas. Por ejemplo, uno creería que la autoridad máxima de la República Argentina es el señor Presidente de la Nación, independientemente de que esté ocupando el sillón de Rivadavia, bastante maldito por cierto en estos momentos. En rigor de verdad, si redefiniéramos la función del Presidente de la Nación Argentina y lo describiéramos como la de una gerencia general y la de los ministros como lo de gerentes departamentales, ese pequeño cambio paradigmático nos arrastra a hacer dos preguntas claves. Si el presidente es el gerente general, me gustaría saber quiénes son los directores de esta estructura argentina, y por encima de los directores, quiénes son los accionistas, los verdaderos dueños de la Argentina. Y ahí descubrimos que en definitiva el presidente de la nación, el gobierno, es un mero gerenciador de planificaciones que vienen en otra parte. Con lo cual, insisto, y no lo digo en forma sarcástica, necesariamente hay que buscar los peores elementos, los menos capacitados, los menos idóneos, los que no tengan una verdadera capacidad de planeamiento a mediano y largo plazo, de la manera que planifican a mediano y largo plazo las estructuras de poder privatizadas que había descrito al principio, que justamente procesos sociales, económicos, financieros tan vastos que pretendan ingenierizar un planeta entero requieren un amplio plazo. Y necesariamente requieren que sean personas, hombres, mujeres de distintas edades, que después para llegar al puesto de presidente o de ministro o de legislador, salvo honrosas excepciones, están dispuestos a vender a la madre. Y creo que en la Argentina, personalidades, y muchas tienen nombre y apellido y cada uno de ustedes ya le está poniendo un nombrecito al lado, dispuestos a vender a la madre, y en algunos casos ni siquiera entregarla, porque son fraudulentos ya por su propia constitución genética, los tenemos muy a menudo, son los que han gobernado este país y son los que se van a postular ahora en las elecciones de octubre. Fíjese qué bien que funciona el sistema, que un pueblo que pidió a gritos hace apenas 3 años que se vayan todos, en abril del 2003 votó entre los mismos de siempre, porque no se fue nadie. Y ahora en octubre volvemos a votar entre los mismos de siempre. Acá hay una pregunta dirigida directamente al doctor Leonardo Ortiz que dice: ¿cómo sugiere usted iniciar un criterio de unidad para el desarrollo de un proyecto nacional, siendo que es evidente el clima adverso en la dirigencia política? ¿Usted cree viable la formación de una nueva fuerza política para sustentar este proyecto? Bueno, yo creo que las partes de un proyecto nacional no hay que empezarlas de cero porque hay mucha gente que trabaja en los diferentes problemas. Lo que le falta a esto quizás es un esqueleto, si nos falta el arbolito de Navidad para empezar a colgar los foquitos y los regalitos. Un proyecto nacional así, como estructura política, que sintetice todos los problemas y que nos proyecte hacia el contexto internacional, creo que no existe en el país desde hace muchísimos años. Yo el último que conozco y que no es malo es el que se puso en el año 1974 ahí en el Senado, en el Congreso de la Nación, sobre la mesa, que se llamó el modelo argentino para el proyecto nacional, pero que en definitiva lo que tenía como concepción venía más o menos de una especie de proto-peronismo, de una etapa previa al peronismo. Quiere decir que evidentemente hace 50 años que vamos al garete, vamos a la deriva, y lo que estamos viendo como destrucción es consecuencia, como digo, de que no tenemos proyecto, no sabemos exactamente por qué, para qué, hacia dónde, cuándo, es decir, todas las cosas que hay que irse respondiendo todos los días para tomar decisiones, no las tenemos claras, y entonces no es raro
que nuestros chicos vayan a la universidad para tratar de conseguir un trabajito y es mejor si lo consiguen fuera del país. Entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Nosotros estamos trabajando, y otros lo harán también, en el sector universitario y estamos generando una especie de movimiento en la universidad que conecte la universidad con el proyecto nacional, que es lo que hay en todos los países serios del mundo. Es decir, en todos lados hay que formar centros de excelencia donde se formen los equipos que tengan estas preocupaciones y que vayan elaborando las soluciones que luego se vayan juntando para que sea una clase dirigente que crezca junto con el proyecto. Porque yo les digo que en los ámbitos legislativos donde nos movemos habitualmente, la situación es caótica, no se cae una idea de ningún lado. En las universidades, así globalmente consideradas, tampoco. Las pocas universidades que tienen cierta excelencia están monitoreadas desde afuera del país y no desde adentro. Entonces, justamente, creo que tenemos que volver a generar nuestra propia excelencia y hacer trabajar en la universidad a los chicos, no para salvarse solos, sino para salvarnos todos juntos. Volver al criterio clásico de los romanos que decían que era mejor ser pobre en una sociedad rica que ser rico en una sociedad pobre. Hay una persona que dice: soy ingeniero agrónomo y egresé cuando se introducía al campo argentino la mecanización eficientista, biotecnología, paquetes tecnológicos, agroquímicos, computarización automatizada. Para ser yo exitoso como profesional debía servir esta tragedia de un campo expulsivo del trabajo y del asentamiento humano. Por tanto, decidí de trabajar en ese sentido. ¿Cómo ve la necesidad de una reforma para el uso en vivienda de las vastas áreas de desierto humano que son hoy nuestros campos, tener en cuenta la concentración en capitales unificadas de esas extensas zonas? El licenciado Carrasco. Bueno, yo lo que creo es que para hablar de un plan de viviendas como una forma de insertar a la población, que es lo que está preguntando, de hacer un plan de viviendas, hay que unirlo con lo que acaba de decir el doctor Garroquís. Se tiene que haber un proyecto nacional que, entre otras cosas, tiene que responder a qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, con quién lo vamos a producir, dónde lo vamos a producir. Así como está la situación, como viene planteada, las viviendas se construyen con fines electorales, entonces se hacen planes de vivienda al servicio de los políticos que se ubican en las zonas en las cuales pueden recolectar más votos, con el apoyo de empresas que van a hacer negocio con esos planes de vivienda y sin pensar además en emprendimientos productivos que estén asociados con eso. Es decir, primero que, digamos, para esto hace falta una estrategia del país de, entre otras cosas, dónde vamos a localizar a la gente. Creo que quedó claro por lo que señaló antes el doctor Garro Ortiz, que uno de los primeros problemas de población que tiene la Argentina es la enorme concentración, y esto hay que desconcentrarlo, pero desconcentrar a la gente significa crearle condiciones de trabajo que pueden ser perfectamente asociados con la naturaleza, con el campo, con la agroindustria, etc. Pero para eso hace falta un proyecto, y ese proyecto ya no lo podemos hacer nosotros, eso corresponde a nivel nacional. Uno puede dar ideas de propuestas, pero no se lo puede responder fácilmente. Obviamente, parte de los problemas y lo que daría gran arranque al país sería justamente un programa de viviendas que previamente tiene que estar asociado a un programa de comunicaciones, de rutas y ferrocarriles, por así decir, donde tienen que estar de alguna forma diseñados los pueblos donde queremos que la gente vaya a vivir con las condiciones de trabajo que para eso hay que crearlas. Ahora, esa es toda una tarea de la cual lamentablemente el país la desconoce. Yo he visto, nada más que por poner un ejemplo, en algún momento hace 2 o 3 años cuando estuve en Salta, había emprendimientos para los indios que están para sacarlos de la ciudad de Salta y mandarlos 40 kilómetros para adentro, emprendimientos hechos por la universidad donde se crean las viviendas, pero ahí mismo donde están las viviendas, campos sistematizados para la cría de lombrices, que después con las lombrices se exportan las lombrices, con lo cual genera una fuente de trabajo y saca a la gente de la ciudad, y eso a su vez permite que haya
educación, medicina, policía, etcétera, todo lo que demanda un pequeño pueblo. Así como se hizo en un caso, hay que hacer 1000 casos de eso, pero eso hace falta un plan, y ese plan en la Argentina carece de esos planes, pero justamente el potencial del país está ahí presente. En cuanto hubiera un plan, habría una riqueza potencial para aprovechar enorme. No sé si respondo con eso, pero eso es lo que me parece. Hay una pregunta que dice, ¿puede la Iglesia actuar o hacer que los legisladores que se dicen católicos puedan ser observados si votan leyes antivida? Esto lo voy a contestar yo. Es casi una pregunta retórica. No solamente puede, debe. Ahora que lo haga o no, ya es otro problema distinto. Hay una pregunta que nos dice, ¿la emisión controlada de moneda para incremento de los aparatos productivos internos no sería una alternativa a la crisis económica y corriente social? Se lo damos al licenciado Figueroa. Sí, efectivamente. La mayoría de los estudios que estamos desarrollando con otros colegas, entre ellos también Adrián Sargucci, se refieren a eso, a reivindicar el valor de la emisión controlada de moneda frente al endeudamiento sin capacidad de repago. Acá hay que hacer una importante aclaración, que es la siguiente. Por una cuestión de formación deliberada de la opinión pública, en la Argentina ha sido instalada la idea que emitir moneda es inflacionario. Y eso es empíricamente falso. No es la emisión de moneda per se la que provoca la inflación, el aumento de precios. Es la inflación de moneda, es la emisión de moneda por encima de los requerimientos del desarrollo económico. Es decir, el hecho que en la Argentina la patología ha sido emitir moneda sin respaldo para financiar gasto público no productivo. Pero yo tengo elaborado, cosa que fue incorporado en parte, un trabajo hace unos años donde propongo precisamente la emisión controlada de moneda para financiar obra pública. Porque cuando se emite moneda guardando una relación con el aumento de riqueza, no se produce inflación. Es decir, por eso reivindiqué esto. Las tres fuentes clásicas de financiamiento del Estado son la emisión controlada de moneda, no la inflación es la emisión descontrolada de moneda. Pero si existe un aumento del flujo circulante equivalente al aumento de la riqueza, por definición no solamente no se produce inflación, sino que a su vez se restringe. Porque cuando se habla de las causales de inflación, se omite en forma cómplice que una de las causales más importantes y perversas del aumento de precio es la tasa de interés. Es el costo implícito, que es el peor de los costos empresarios que soporta la población y que lo soportamos entre todos. Así que no solamente si el sentido de la pregunta por lo que veo está hecho, quiero primero despejar el hecho de la imagen, que emitir moneda es inflacionario. No, solamente es inflacionario emitir moneda cuando se emite sin correlato al aumento de bienes. Fíjense ustedes lo siguiente, el gasto público por presupuesto para este año son unos 77.500 millones de pesos. De los cuales, para gastos de capital, o sea, para lo que sería inversión pública, hay asignados unos 4.400 millones. Y la mayoría de la obra pública, por política internacional, se financia con ahorro externo, es decir, se financia con deuda externa. Todos los planes fundamentales de aumento de infraestructura del actual gobierno se financian con créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes abren la página todos los días, se encuentran licitaciones en provincias con una serie de proyectos. El país tiene ya aprobado el programa CAS, que es el programa Asistencia al País a mediano plazo. Es decir, hay una política. Muchas veces se dice que en la Argentina no existen políticas de Estado, y yo reflexiono que desgraciadamente sí existen. La política de endeudamiento es una política de Estado. Cambian los gobiernos, cambian los regímenes, militar, radical, peronista, pero el endeudamiento sigue como política de Estado. Una alternativa muy saludable sería resolver el problema del endeudamiento evitando toma de deuda externa y emitiendo en forma controlada moneda para financiar obra pública. Creo que esto responde a la inquietud de quien hizo la pregunta.
Si el licenciado Juliano me permite, yo voy a meter la cuchara, y es que me parece que hay una observación que agregar, y es que la realidad argentina, hemos tenido clases dirigentes y seguimos teniendo clases dirigentes, las cuales lo difícil es que se mantengan los límites de la emisión controlada, ¿no? ¿Cierto? Pero ese no es un problema económico, es un problema político muy difícil de resolver. Si me permite, yo quisiera hacer una pequeña acotación o ejemplificación a lo que está diciendo Giuliano. Si tenemos personas desocupadas y les damos dinero, puede ser que genere el aumento de la demanda, un aumento de los precios. Pero si a las personas desocupadas les damos trabajo para que siembren tomate, lo que hace es crecer la oferta de tomate, con lo cual baja el precio de tomate, y cuando cobran el dinero del trabajo, coincide la oferta con la demanda. O sea, en la medida que la emisión va a la creación de riquezas, no hay problema. En la medida que la emisión es un reparto de dinero, sí que lo hay. Muy bien. Acá hay una pregunta dirigida al señor Salgucci. Dice, ¿cómo se debe organizar el pueblo argentino sin discriminación para evitar la entrega territorial? La entrega territorial. Bueno, innegablemente, cuando hablamos de territorio, necesariamente hablamos de distintos temas. El primero, un proyecto nacional. Tengamos un proyecto nacional donde la conservación territorial sea uno de los puntos. Como acá bien lo ha explicado el doctor Laura Silva, acá no hay un proyecto nacional. No existe, con lo cual tendría que haber un proyecto nacional. El proyecto nacional necesariamente implica generar escenarios de futuro en base a las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, y esas oportunidades y amenazas que presenta este peligroso entorno que es el nuevo orden mundial, contraponerlo con las propias fuerzas y debilidades. Eso se llama planeamiento estratégico. Necesariamente requiere colocar como una de las amenazas la amenaza sobre el territorio nacional por invasión directa, ejemplo Irak, o por eventual presión para canje de deuda por territorio, porque es lo que se viene, como dijimos al principio. Y desde luego que para tener todas las opciones bien cubiertas hay que abordar el problema de la deuda externa, como bien dijo Giuliano, aceptando el conflicto que implica, investigándola a fondo, con lo cual nos van a alargar los largos encima, sabiendo que Argentina debe ser el país que más elementos tiene para poder pelearla y pelear bien la deuda externa. Incluso lo ven jueces de afuera, incluso lo ven analistas de afuera, pero pareciera que en la casa lo salva. En el Ministerio de Economía, en el Banco Central y en el Congreso nadie lo ve eso. Son cosas que habría que explicárselas un poco, con lo cual hay que plantear el problema en lo económico. Y también hay que prever, porque hay que ser previsor, de eso se trata un proyecto nacional y de eso se trata un planeamiento, que como una de las funciones indelegables del Estado es garantizarle un futuro necesariamente positivo al pueblo, si no está cumpliendo con sus funciones, sepamos que ese futuro necesariamente pasa por preservar la soberanía de la nación argentina. Y digámoslo, ya sé que hoy en día es muy poco popular este transvestismo político que vivimos de la tercera vía y de los muchachos idealistas de los años 70, pero el último bastión de la soberanía de cualquier Estado nacional son sus Fuerzas Armadas, que hoy no existen. Es más, han sido destruidas moralmente, lo cual no implica hacer más poderosas estas Fuerzas Armadas. Probablemente hay que refundar el Estado Nacional. Yo siempre hablo de fundar una segunda República Argentina porque la Republiqueta Cromañón hay que prácticamente darla por concluida, la estamos sufriendo hoy. Y en ese hito fundacional de una segunda República Argentina auténticamente soberana, tiene que incluirse unas Fuerzas Armadas idóneas, capacitadas para justamente preservar un proyecto nacional que garantice ese futuro necesariamente positivo. Les dejo una pequeña anécdota. Un íntimo amigo, pasado a retiro, en mayo del 2003, brigadier de la Fuerza Aérea Argentina, un hombre de uno de los puestos clave, me decía, mira, yo sé todo de aviones, he volado todos los aviones que tiene la Fuerza Aérea, he combatido en Malvinas, me deserté en Malvinas, sé cómo opera la Fuerza Aérea, sé todo de mi institución, pero hay una única cosa que no sé, ¿para qué está? Porque a mí nadie me ha bajado línea desde el Ministerio de Defensa y desde la máxima instancia política diciendo, señor brigadier, la Fuerza Aérea está para esto. Porque si me dicen, la hipótesis de conflicto es, por ejemplo, con un país en nuestra región, tendré un tipo de avión. Si la hipótesis de conflicto es con Noruega, y tendré otro tipo de avión. Pero como nadie me dice nada, y bueno, yo trato de hacer lo que puedo. Bueno, la última pregunta es del doctor Edgardo Ortiz. Me pregunta, ¿puede proponernos al menos 3 características
del posible proyecto nacional fundado en la familia? Sí. Es difícil sintetizarlo nada más que en tres, pero de todas formas creo que uno de los problemas fundamentales es generar en el país, en el territorio, unas 100 microrregiones de desarrollo. Porque esto es como el crecimiento del cuerpo. Es decir, cada hueso necesita 2 o 3 centros, núcleos de crecimiento. Si no, de otra forma, el crecimiento supondría el agrandamiento de un lugar y en desmedro de otros. Entonces, para que haya un crecimiento parejo, sostenido, uno de los requerimientos es generar estas instancias microrregionales, o sea, desarrollos locales. El tema municipal en la Argentina tiene una gama de dispersión tan grande que va desde 100 habitantes a 3 millones, con lo cual no nos sirve, porque no quiere decir nada. Como todas las cosas que se desnaturalizan, no quieren decir nada. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un módulo de desarrollo que obedezca a ciertos estándares técnicos, y esto, los que estudiamos el tema, más o menos lo concebimos entre unas 100 y 200.000 personas, que es una complejidad donde se puede generar una demanda articulada que justifique una oferta diversificada y sostenible en términos económicos, porque no se puede estar subsidiando, se puede subsidiar el primer movimiento, pero no todo un proceso de desarrollo. Entonces hay que ir atando estos fenómenos. Fíjense que en esas microrregiones de ese módulo habría que generar un fenómeno no solo de crecimiento de valor agregado, sino de captura local de la demanda agregada. O sea, todo el ciclo económico que supone el trabajo, valor agregado, utilizar ahí tecnologías adecuadas para generar muchos puestos de trabajo, luego distribuir la demanda, capturar esa demanda para que se gaste localmente, generar ahorro local y reinversión local, ¿no? Esto es todo el ciclo completo para que cada uno de estos distritos de desarrollo crezcan sobre sí mismos y entre todos generen un crecimiento armónico de todo el territorio. Esto está estudiado desde muchas formas. Una de las formas que se ha logrado en forma muy exitosa, por ejemplo, yo estuve 5 años en financiamiento municipal y he visto el tema de los títulos municipales, donde hay intendentes muy buenos, con buenas gestiones, que salen a emitir un título municipal y a financiar la obra pública local con el ahorro de los vecinos. Y esto ha funcionado en algunos lugares muy bien. Y hay ejemplos de cosas exitosas muy buenas que se han hecho en diferentes lugares, que yo creo que hay que irlas conociendo, comprenderlas y tenerlas en cuenta porque se pueden reproducir en otras partes. O sea que eso sería una de las ideas fundamentales. Otra cosa que quiero dejarles para la reflexión es que estamos en una crisis del sistema económico. El sistema económico convencional que conocemos, ese que justificó la estructura de toda la sociedad industrial, el Estado benefactor y todo lo que ustedes saben, ese sistema está quebrado. Y está quebrado porque ese sistema suponía que se podía ir acompañando la capacidad de consumir con la capacidad de producir. Entonces, durante 200 años, a medida que se aumentaba la tecnología y la capacidad de producir, se iba vistiendo el salario y se iba aumentando la capacidad de consumir y se generaba el equilibrio básico de la política económica, que es ese, es decir, ir adecuando estas dos cosas, la capacidad de producir con la de consumir. Esto está en crisis por 3 elementos que justamente no son del sistema económico y por eso la dificultad para resolverlos. Esto está en crisis por el problema demográfico del envejecimiento, que es fundamental. Está en crisis por el problema tecnológico de la robotización, que hoy la empresa produce sin necesidad de dar trabajo. Y además está en crisis por el fenómeno de la globalización, que produce la deslocalización de las empresas de las sociedades caras. Es decir, hoy día una persona que tiene la empresa en Europa y que sabe que si se muda al Asia tiene una caída del costo laboral 30 o 40 veces, no tiene nada que pensar, se tiene que ir. Entonces, en términos estrictamente económicos, esto no tiene solución. Yo creo que esto hay que volver a repensarlo desde afuera del sistema económico para agarrar las líneas estructurales de un verdadero proyecto político que defienda el bien común de la comunidad política, que incluye el bien económico de la comunidad política y que esto nunca coincide con el mercado. No sé si... Bueno, vamos a agradecerle con un aplauso a los panelistas.